A gente vai assistir agora a entrevista bem legal, né, que a Natália fez com Johanny Martínez, trabalhador social da Universidade Nacional de Colômbia, com experiência em trabalho comunitário e fortalecimento organizacional dos povos indígenas. A entrevista foi sobre a Guardia Indígena de Colômbia, que é uma organização ancestral comunitária formada pelos povos indígenas da Colômbia, para proteger a vida, o território, a cultura e a autonomia das comunidades. Essa organização ela atua de forma pacífica e autônoma, baseada nos saberes e na organização coletiva e no cuidado do território. Ó, recentemente, o governo colombiano reconheceu a importância da guarda indígena por meio de um projeto liderado pelo Ministério de Igualdade e Equidade, como parte de uma política de valorização da biodiversidade étnica e de garantia dos direitos indígenas. Dessa forma, a guarda indígena atua não apenas como um mecanismo de proteção comunitária, mas também como um símbolo de resistência, dignidade, paz e preservação cultural dos povos indígenas colombianos. Então, vamos nós outros assistir agora esta entrevista maravilhosa com a nossa querida Natália Purificação e até eu já estou falando Natália Purificação, ó, de tanto que a gente repete aqui. E o Johanny Martínez, tá bom? Então, técnica, solta a entrevista aí que vamos ali desfrutar de uns bons ares e voltamos já para finalizar o programa após essa entrevista bem legal, viu? Nath, você tá demais, viu? Você está ouvindo Web Rádio, Rádio Nacional dos Povos. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional dos Povos. A gente aqui de novo e dessa vez fazendo uma entrevista bem distante do nosso estúdio, mas a gente está aqui com o coração quentinho, querendo estar dentro daquela linda sala, na frente daqueles microfones maravilhosos. E hoje a gente vai conversar aqui com o Joane Martinez, que é um trabalhador social da Universidade Nacional da Colômbia, né? E o Joane, ele tem experiência em trabalho comunitário e fortalecimento organizativo dos povos indígenas. Tem desenvolvido alguns processos junto à Guarda Indígena. É desse assunto que a gente vai falar nessa entrevista. Ele foca na estruturação e na formulação de projetos produtivos para as comunidades indígenas, promovendo iniciativas orientadas para o fortalecimento territorial, cultural e econômico. E também, né, ele tem desempenhado um trabalho como assessor do Conselho Regional Indígena de Risaralda, acompanhando processos sociais, comunitários e do governo próprio. Joanes, seja muito bem-vindo para a gente começar essa entrevista, para a gente começar esse bate-papo com tudo. Nós vamos misturar um pouco aqui do português com o espanhol, vamos estar falando em espanhol, abaianando também um pouco as coisas. E eu queria que você começasse, e se puder começar, haciendo una presentación de quem é usted e o que é a Guardia. Ok, obrigado, gente da Rádio Nacional dos Povos Indígenas. Obrigado pela sua convite. Prazer. Eu sou o Joani Martínez, trabalhador social. E agora vou falar em espanhol, né, que me dá un poco más fácil. Muchísimas gracias a todos. Soy Johnny Martínez, soy trabajador social de la Universidad Nacional de Colombia. He venido acompañando ya durante más de 5 años los procesos de los pueblos indígenas aquí en Colombia, en especial el proceso de protección territorial que ejerce la Guardia Indígena. La Guardia Indígena en los pueblos indígenas latinoamericanos hace parte de la estructura de gobierno propia de los pueblos. Entonces, en este caso, las formas de protección territorial que cumple la Guardia Indígena son muy diversas dependiendo del contexto, de la zona y del pueblo indígena en el cual se desarrollan. Sin embargo, sí existen unas características generales. Entonces, en primer medida es entender que muchas de las comunidades indígenas que existen en Colombia habitan en espacios que están marginalizados y que han estado históricamente abandonados por el Estado, por el gobierno, y que en este caso no existe presencia de seguridad a través, por ejemplo, entidades como la policía o el Ejército Nacional, tampoco de salud pública, de presencia de hospitales,
tampoco de educación, y de esa forma pues es un abandono estructural el que se da a las comunidades. Entonces, cuando nosotros llegamos y configuramos este tipo de situaciones de abandono estatal, con las dinámicas y los contextos de conflicto armado que suceden en el país, es donde empezamos a tener una situación que es de una forma muy compleja para las comunidades. En este caso, digamos en un principio, o es la palabra que nuestros mayores líderes de las comunidades nos dan, en ese entendimiento y en esa reciprocidad y en el contar la historia de nuestros pueblos indígenas, es la guardia ha existido durante mucho tiempo y en algunas comunidades indígenas, a través de su lengua materna, tienen diferentes nombres. En un principio, en algunas comunidades, los roles que cumplía la guardia eran roles comunicativos, dentro de diferentes comunidades poder llevar información, también de recolección de alimentación, de cuidado con otras tribus, en su época más antigua. ¿Sí? Sin embargo, hay procesos históricos en Colombia que son coyunturales y en este caso habría pues, la necesidad de exponer lo que sucede entre 1998 y el 2002, cuando en Colombia se da la agudización de los grupos paramilitares en el país. Entonces, en este caso, las comunidades indígenas venían realizando la protección territorial para que no ingresaran petroleras, empresas de megaminería, empresas también monoextractivistas, ganaderas, que lo que estaban haciendo era desplazar a las comunidades y apropiarse de la tierra como una forma del modelo capitalista en el cual nosotros nos encontramos. Y pues generalmente no eran unos desplazamientos que se hicieran de forma pacífica, sino que eran masacres las que se cometían contra nuestros pueblos indígenas. Entonces, en este caso, este tipo de situaciones, pero en las que conllevaban a que los procesos de guardia indígena empezaran a fortalecerse para poder brindarle protección a los territorios, comprendiendo que en los territorios no solamente es esa porción de tierra, sino que son las personas y los seres que en esa parte habitan, entendiendo también la naturaleza, los animales, los recursos naturales, y que en este caso pues empezaron a ser apropiados por las empresas. O en esta coyuntura, ese fortalecimiento se empezó a dar, uno, para hacer las denuncias contra la violación de derechos humanos y para también no permitir que estos grupos armados ingresaran a los territorios. Eso conlleva a que muchísimos líderes y guardias indígenas fueran asesinados por estos grupos paramilitares con el apoyo del gobierno y también por otros actores armados que en este caso pues también han sido las guerrillas, digamos emergieron en Colombia en la década de los 50 y que también han tenido una injerencia bastante fuerte en el dominio territorial en cuanto a intereses particulares que tienen y por dado a esto, pues han venido expulsando a nuestra comunicación territorial. También se han venido estableciendo la necesidad de fortalecer otros espacios de incidencia y de protección en las comunidades y es lo que nosotros hemos catalogado en nuestra construcción pedagógica como las tipologías de guardia indígena, que en este caso ya no es solamente la protección del territorio y de las comunidades, sino que también son hombres y mujeres, jóvenes y niños guardias indígenas que realizan ese trabajo de protección, por ejemplo, en el caso específico de los guardias ambientales, que no solamente hacen el control territorial, sino que también tienen una incidencia a través de iniciativas propias o iniciativas financiadas con recursos del Estado, que por ejemplo nos permite hacer procesos de reforestación en territorios que han sido talados para la ganadería extensiva o para el cultivo de palma o para otras dinámicas de la agroindustria y otro tipo de protectores también que nosotros tenemos, esos protectores que son los educadores, que nos permiten a nosotros no solamente garantizar que los niños y niñas de nuestros territorios tengan ese acceso a la educación,
sino que la educación también está por el conocimiento propio de los pueblos indígenas y que en este caso pues permita no solamente la adquisición de los conocimientos occidentales, sino que también permitan ese fortalecimiento del conocimiento propio. De la misma forma también están los guardias, que son nuestros sabedores ancestrales, nuestros mayores tradicionales, que son quienes en este caso pues cargan toda la información, son los que nos comparten y nos transmiten la carga cultural y espiritual de cada uno de nuestros pueblos. Entonces, por ejemplo, en este caso, a grandes rasgos, son estos ejercicios de protección territorial que desarrolla la Guardia Indígena a través de ese proceso de formación propia de su estructura de gobierno, que sin embargo no está alejada de la construcción de unos imaginarios colectivos que han estado impulsados por los gobiernos de derecha que han estado en nuestro país y que han estigmatizado a los procesos de la Guardia Indígena como si fueran procesos armados o de organizaciones armadas, como las guerrillas, y que en este caso es un discurso que ha atentado muchísimo contra la vida de nuestros protectores, de nuestros cuidanderos, y que los ha convertido en objetivos militares de los actores armados y del Estado. Entonces, también uno de los propósitos que nosotros tenemos es de construir esos imaginarios colectivos, dado que es algo que se reproduce muchísimo en nuestra cultura, en nuestra sociedad, pero que también sabemos que hacia el exterior y en los contextos internacionales también hay un desconocimiento del rol de protección que realiza la Guardia Indígena en nuestro territorio. Nosotros en Brasil tenemos una acción directa y alternativa que es como un tipo de autodemarcación para fixar límites territoriales de territorios indígenas. Pero esto no tiene apoyo del gobierno de Brasil, esta autodemarcación. Pero lo que es la interesante es cómo esta iniciativa se amplió y se creció y se desarrolló mucho más do que seguridad y protección. No, no, no es solo protección y seguridad, es también fomento de la cultura, de la educación, de la comunicación de los jóvenes. Y esto es que más interesante. Por acá, en Brasil, tenemos varias iniciativas y movimientos que hacen este tipo de cosas. Y hoy en Brasil tenemos también un Ministerio de Pueblos Indígenas. Entonces, es algo que posibilita la interacción con el gobierno, con el Estado. Yo quería preguntar cuándo que la Guardia Indígena se asoció, si junto con los gobiernos, cuando los gobiernos de la Colombia si percibió que es importante un apoyo a Guardia Indígena. Ok, dale. Entonces, digamos, lo primero es que esto ha sido una lucha de resistencia de los pueblos y de las comunidades indígenas para poder tener un espacio de incidencia en el gobierno. Eh, la historia política de Colombia es una historia que es bastante compleja, es una historia en donde por más de 200 años los gobiernos que nosotros hemos tenido han sido gobiernos conservadores y gobiernos de ultraderecha. Y en este caso, esa represión, esa opresión hacia los pueblos indígenas ha sido recurrente y ha sido constante dentro de los gobiernos que nosotros hemos tenido, en especial los últimos gobiernos de derecha que nosotros hemos tenido con el expresidente Álvaro Uribe, con el expresidente Juan Manuel Santos, con el expresidente Duque. Sin embargo, la convicción de los pueblos indígenas es lo que ha permitido continuar con esa lucha y ganar espacios de representación. Sin embargo, en este caso, pues también algunos de esos espacios de representación han conllevado a que los políticos indígenas también sean perseguidos y asesinados por el paraestado. Y en este caso, también es de resaltar que en este momento nosotros estamos finalizando con el gobierno del presidente Petro
un gobierno progresista, un gobierno muchísimo más cercano a los pueblos y en este caso también muchísimo más cercano a los pueblos indígenas. Y pues también para nosotros es muy importante y muy grato que el Ministerio de la Igualdad y la Equidad en este momento es presidido por un mayor indígena del pueblo Nasa de nuestro país, que ha sido coordinador de la Guardia Nacional Indígena y que en este caso pues es quien conoce de primera mano todo este proceso. Entonces, esa pregunta que tú me dices, ¿en qué momento se comienza a ligar los pueblos indígenas y el ejercicio de la guardia con el gobierno nacional? Te podría mencionar dos situaciones. La primera es que uno de los primeros fortalecimientos que nosotros tendríamos sería a través de la gestión del gobierno actual del presidente Gustavo Petro, quien es una persona que ha permitido eh, ganar nuevos espacios para las comunidades, para sus líderes y poder tener una mejor representación de las necesidades que tienen las comunidades indígenas en el país. Pero también es importante resaltar que las estructuras de gobierno propias de las comunidades indígenas en Colombia han conllevado también a que exista en esa forma de gobierno propio unas estructuras organizativas de nivel regional y de nivel nacional. En este caso, son las que actúan como el sistema de gobierno a nivel Colombia de las diferentes organizaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos mencionar algunas organizaciones como la Organización Nacional Indígena de Colombia o el Consejo Regional Indígena del Cauca, pero pues también hay otras organizaciones como la PIAC, AICO, que son organizaciones de pueblos indígenas a nivel nacional, que son las que han concentrado las luchas y las demandas políticas frente al Estado. Entonces no estamos hablando solamente de que haya un fortalecimiento del movimiento indígena y de la Guardia Indígena directamente con el gobierno, sino que históricamente en esa construcción y en las luchas de las comunidades indígenas del país también se han conformado este tipo de plataformas o de organizaciones a nivel nacional, que son las que han permitido en otras instancias y con otros gobiernos también poder sentarse y conversar sobre las problemáticas que suceden con nuestras comunidades. Para entrar un poco más dale Natalia, si quieres, dale. Sí, yo quiero hablar en portugués ahora para explicar un poco para nuestros ouvintes o que se passa. Gente, o que o Johnny está falando é muito importante, porque ele explica qual é o que é a Guarda Indígena. E a Guarda Indígena é uma iniciativa que ela ultrapassa os limites tanto do governo quanto ultrapassa os limites no sentido de não é uma iniciativa autônoma dos movimentos indígenas e dos povos indígenas da Colômbia. E ultrapassa muito mais a pauta da proteção e da segurança. Quer dizer, ele conta para a gente que o projeto, que a iniciativa se inicia ali com aquele princípio de proteger os territórios indígenas, e eles desenvolvem algumas coisas em relação à comunicação, daquelas comunidades, mas que depois o projeto ele foi se desenvolvendo para outras pautas e entrando na formação da juventude, na educação, na saúde, eles trabalhavam essas outras pautas, porque sentia que a guarda indígena era muito mais do que um projeto específico, e sim uma guarda mesmo, né? É como se fosse uma estrutura de governo próprio que eles criaram. E quando eu perguntei em espanhol também pro Joanes, quando foi que começou a se conectar, quando que o governo da Colômbia começou a se conectar com a Guardia. E ele explica para a gente que essa iniciativa ela só começa a ter esse apoio, e ter esse apoio mais forte, na verdade, mais fortalecido, com o atual presidente, que é o Petro, o Gustavo Petro. Que é um governo progressista, que tem um histórico, de atuação dentro dos movimentos na Colômbia, mas que essa iniciativa, ela já fazia muitas articulações, e por ela ter uma estrutura autônoma, dentro das suas regionais, eles já desenrolavam, já articulavam ali várias políticas com os governos daquelas regiões e conseguiam se desenvolver. Não é uma coisa que não é uma iniciativa que começa exclusivamente com o Gustavo Petro, mas que cresce e tem uma autonomia que eles conseguem conversar melhor com o governo.
o Johannes também fala que pelo histórico da Colômbia, eles passaram mais de 200 anos sobre governos conservadores e de extrema direita, o que tornou muito mais difícil, ter essa conversa, mas que não foi impossível porque, a articulação das regionais eram tão boas e, visionárias, e eles conseguiam se desenvolver ali também naquelas pequenas regiões. Aqui no Brasil, né, a gente tem muita dificuldade na demarcação dos nossos territórios, na titulação dos territórios. Eu falo enquanto quilombola, para nós é titulação do território, para os indígenas daqui é demarcação territorial. Como que tá, como que é a realidade hoje dessa demarcação, dos territórios indígenas aí da Colômbia? Como que tá essa realidade? Vocês conseguiram, desenvolver ou evoluir bastante na questão do reconhecimento territorial? Ese, ese proceso organizativo para poder demarcar o delimitar los territorios indígenas en Colombia en este momento es bastante avanzado y es fruto de las luchas y de los procesos históricos que nuestros pueblos han generado en todos estos años. Entonces, aquí en los territorios indígenas se conocen como resguardos indígenas. Y en este caso es esa tierra que se resguarda, que se protege y que en este caso las personas más idóneas para hacer esa protección de esos territorios son las personas que han estado acá desde siempre, nuestras comunidades indígenas. Entonces, desde los mismos procesos de colonización y de negociación entre la corona española y los líderes de las comunidades indígenas que en ese momento estaban, se llegaron a acuerdos porque muchos de los pueblos indígenas estaban siendo exterminados en ese momento, dada la esclavitud y la persecución para poder pues, hacerse con las riquezas y con el oro que estaba en nuestros territorios. Entonces, en ese momento, una de las negociaciones que se dio entre los líderes indígenas de nuestro país y la corona española fue detener esos procesos de esclavización de nuestros indígenas y reconocer también algunos territorios para que las comunidades indígenas se pudieran establecer ahí. En este caso, son procesos que ocurrieron antes de la conformación de nuestra república como la conocemos actualmente. Después de ese tipo de ejercicios y de la conformación de nuestro propio Estado colombiano, también se integraron a las políticas y en ese orden a la constitución inicial algunos temas referentes a las comunidades indígenas. Sin embargo, esos tratados o esas cartas que estaban contenidas en nuestras leyes seguían siendo racistas y segregativas. Sin embargo, pues también esa misma dinámica de conflicto interno en Colombia ha generado escenarios políticos de ganancia para las comunidades y para la población en general. Entonces, en este caso, también en la Constitución de 1991, que es la constitución política que en este momento rige en nuestro país, también se da ese reconocimiento como un país pluriétnico y multicultural en el cual se reconoce que existen comunidades indígenas y también se empieza a generar las normativas frente a las cuales se estructuran o se establecen esos territorios resguardados. Entonces, en este caso, nuestros pueblos cuentan con unos territorios específicos, como te mencionaba, que se conocen como resguardos indígenas, que están reconocidos ante la ley, que tienen unas delimitaciones específicas y que se encuentran establecidas dentro de los sistemas de georreferenciación de los datos de nuestro país. Entonces, en este caso, nosotros podemos tener datos muy exactos de cuáles son esos bordes que tienen los territorios, cuáles son las fronteras de los territorios, cuáles son las delimitaciones que se tienen. Y también, por ejemplo, en este caso, algunos de los resguardos indígenas también están delimitados por territorios que son de especial protección, que en este caso son los parques naturales, son los páramos, son las fuentes de agua,
que en este caso las comunidades realizan los ejercicios de protección, pero también dentro de ese compromiso que se tiene por el cuidado del territorio, se entiende de que no son territorios donde se pueden hacer explotaciones agrícolas. Entonces, los territorios indígenas, desde no solamente desde la concepción propia como pueblos indígenas y desde el mandato propio de las organizaciones, sino también desde esas luchas, pues se han logrado regular ese tipo de espacios, conociendo en qué sectores se pueden hacer, por ejemplo, procesos productivos como cultivos y cuáles son netamente para protección ambiental. Entonces, en este caso, nosotros sí contamos con una ley que nos permite la conformación, la expansión y la creación de territorios indígenas a través de la figura de resguardo. Generalmente, un resguardo indígena pertenece a una comunidad indígena especial, ¿sí? Generalmente en los resguardos vamos a encontrar personas de un solo pueblo indígena, teniendo en cuenta de que en Colombia hay 115 pueblos indígenas. Entonces, la misma comunidad es la que crea su estructura de guardia indígena. Es decir, personas que pertenecen a esa misma comunidad dentro del resguardo indígena son las que conforman y crean esa estructura de protección. Son personas del mismo territorio y de la misma comunidad las que protegen y cuidan ese territorio. Sin embargo, pues para cada uno de los pueblos o para cada una de las comunidades existen unos lineamientos para que las personas se puedan integrar al proceso de la guardia indígena. Entonces, por ejemplo, dentro de estos lineamientos se establece que las personas hablen su lengua materna para que se puedan comunicar con la mayoría de personas de su comunidad, porque nosotros encontramos comunidades en las cuales el español no se habla. Otra de, por ejemplo, de las situaciones especiales que nosotros podemos encontrar es que para que una persona quiera ser guardia indígena, tiene que tener muy buenas relaciones con la comunidad y que nunca hubiera tenido algún tipo de sanción por parte de la comunidad, de, por ejemplo, en términos de convivencia. Entonces, una persona que quisiera pertenecer al proceso de guardia no podría tener una sanción por convivencia dentro de su misma comunidad. Y también una parte que es muy importante es que la persona conozca y sepa el tema cultural y espiritual de su propio pueblo. Entonces, en este caso, los resguardos, el territorio, está direccionado por la estructura de gobierno de la comunidad y la misma estructura de gobierno de la comunidad es la que conforma la estructura de guardia propia de esa comunidad, ¿vale? Sin embargo, las guardias de las diferentes comunidades a nivel nacional también tienen otras formas organizativas en las cuales se reúnen a nivel nacional, que lo que permite es el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de los procesos. Y que en este caso es ese tipo de apoyo a nivel nacional de los diferentes pueblos y de las diferentes experiencias de guardia son las que nos permiten a nosotros desarrollar proyectos como el proyecto de Cuidanderos de la Vida, que se desarrolla en diferentes comunidades a nivel nacional. Vale, hã, a gente está tentando entender, gente, e o processo deles de reconhecimento é um pouco diferente daqui do Brasil. Lá na Colômbia existem os resguardos indígenas, que são grandes comunidades compostas por por povos indígenas. E cada povo tem uma etnia dentro desses resguardos. Os resguardos, eles são responsáveis por formar a sua própria guarda. Então, as guardas, elas são compostas por indígenas que estão as guardas dos resguardos são compostas por indígenas das próprias comunidades indígenas. E também existe uma categoria nacional. Além da organização regional, eles têm uma organização nacional. Se a gente for tentar conectar com como que acontece aqui no Brasil, e a gente tentar conectar com os movimentos sociais, é como se a guarda, as guardas regionais fossem as regionais da APIB, e a APIB é esse resguardo grande. É como se fosse essa comunidade maior que junta todas as regionais e que atuam em vários níveis que permitem esse intercâmbio. A Guarda Nacional, ela permite o desenvolvimento de outros projetos e dessa troca de experiências de uma região para outra, de uma comunidade para outra. Eu queria
agradecer por você trazer essa explicação tão rica. E queria que você deixasse também, para a gente já chegando no final, um recado final, assim, uma mensagem final para os indígenas e quilombolas daqui do Brasil, e falar, tentar fazer trazer, completar isso que essa aula que você já tem nos dado, que é muito importante. Pues muchísimas gracias. Creo que la reflexión más importante es que los pueblos indígenas latinoamericanos compartan estas experiencias, tengan esa oportunidad de poder compartir estos conocimientos que han venido construyendo todos nuestros antepasados, nuestros mayores, nuestros hombres, nuestras mujeres, nuestros jóvenes, nuestros niños de nuestras comunidades y que tenemos puntos muy importantes y puntos que son comunes, puntos que nosotros compartimos, pero que, por ejemplo, en el caso de la Guardia Indígena es una experiencia muy bonita de resistencia de los pueblos indígenas colombianos, que nosotros sabemos y tenemos la certeza que es importante que nosotros podamos compartir en otros países, con otras comunidades y también poder nosotros traer ese conocimiento que ustedes han venido desarrollando desde la cosmovisión de sus pueblos para fortalecer procesos latinoamericanos que nos permitan a nosotros seguir caminando estas palabras, seguir continuando con estas luchas y poder fortalecernos desde nuestra raíz y también fortalecer ese trabajo mancomunado, ese trabajo que nosotros podemos desarrollar con nuestros pueblos campesinos, nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos afros, y que en ese caso pues también hace parte de las luchas en común que nosotros tenemos. Entonces no me queda nada más que agradecer por este espacio. En todo caso, siento pues que nos quedan un montón de cosas para poder desarrollar, para poder conversar y espero que pues más adelante podamos seguir teniendo esta oportunidad para poder compartir con ustedes. Y muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar y que van a seguir pues compartiendo esta experiencia. Muy agradecido a ustedes por el espacio y por permitirnos estar aquí. Nós que agradecemos, Joane, pela sugestão, por ter vindo aqui, por ter se disponibilizado, por vir e falar para os nossos ouvintes essa importância, né? Porque a gente, por nós estarmos próximos e no mesmo continente, a gente divide muitas características também, para além da biológica, né? Para além de dividirmos a Amazônia, a gente também divide essa pluralidade dos nossos povos, né? Assim como no Brasil existem os quilombos, na Colômbia tem os palenques, aqui também tem, assim como aqui tem os territórios, aí também tem os resguardos, e o exemplo que a Guardia traz para a gente é muito bonito, né? Porque atravessa uma questão só de proteção e segurança territorial. Ela vai além, ela vai também nos pontos que ajudam a desenvolver políticas básicas para a gente, para a nossa sobrevivência, como a educação, a saúde, os direitos territoriais. Eu acho que é muito legal conversar com você e trazer essa realidade, porque a gente vai acabando trocando as nossas experiências. Então, eu estou muito grata mesmo por você ter topado fazer essa conversa com a gente. Eu espero que você venha presencialmente aqui no Brasil para poder conversar e falar um pouco mais sobre a Guardia e falar sobre os projetos e as iniciativas que você tem desenvolvido. E também espero que vocês consigam desenvolver cada vez mais essa iniciativa que é rica, que vem de muito antes, que vem dos nossos ancestrais, que vem do chão do território, porque para nós aqui é muito gratificante, assim, para nós aqui é um grande exemplo. Nós somos hermanos de tierra, hermanos de sangre e hermanos de la história também. Tá. Obrigado, pessoal. Tchau.